obligada por dos motivos. La posible inminencia de la extradición de Assange a Estados Unidos y la convocatoria electoral en España para no incidir, digamos, en la problemática de la campaña electoral. Los más jóvenes pueden considerar la detención de estos periodistas como casos excepcionales a los que recurre el Estado de Derecho para proteger la política de ese Estado ante la avalancha de información secreta o confidencial expuestas por medios de comunicación o por periodistas que evidencian los crímenes que los gobernantes cometen en sus intervenciones, militares o no, legales o ilegales, en otros estados. En general, la respuesta de los gobiernos a la filtración de información secreta siempre ha sido contundente, ¿no? Tanto como para hacer dudar a cualquier medio sobre la oportunidad de publicar esa información. Pero la respuesta de los medios nunca ha sido la misma. Y eso dice muy poco en favor tanto de las leyes que dicen defender el derecho a la información, sin la cual no puede existir ninguna libertad, como también dice muy poco de los gobiernos y de los propios medios de comunicación. Los que somos menos jóvenes, hace como 52 años, en el momento en que nacía Julian Assange, se produjo en Estados Unidos otro caso de filtración de información, los llamados papeles del Pentágono, que describían los crímenes de ese país en la guerra de Vietnam, así como información confidencial sobre la imposibilidad de ganarla. Y me quiero referir brevemente a este caso porque su filtrador, Daniel Ellsberg, nos dejó el pasado 16 de junio, a la edad de 92 años, como si fuera un perfecto desconocido, al menos para el gran público. Sirva también este acto como un homenaje a su memoria. Dan Ellsberg no era un blandengue, se había curtido en el activismo contra la guerra a lo largo de toda su vida y dio su apoyo a otros denunciantes. Era el padrino de los denunciantes. John Kiriakou relata en un artículo reciente una anécdota en Hollywood, en un homenaje que ambos recibieron hace algunos años, y escribe lo siguiente: Dan se levantó en nombre de Snowden y pronunció el discurso de 30 minutos más elocuente que jamás he oído. Estaba que ardía. Al final recibió un aplauso atronador. Yo fui el siguiente. Me sentí orgulloso de mi denuncia del programa de tortura de la CIA. Finalmente le llegó el turno a Francis Ford Coppola, subió al escenario entre grandes aplausos, sacó su discurso doblado del bolsillo de la chaqueta y dijo por el micrófono: ¿dónde está el tipo de la CIA? Levanté la mano y dije: aquí mismo. Continuó: probablemente seas un buen tipo, pero estoy harto de que la gente critique a mi presidente Obama. Está trabajando todo lo que puede. Muchos de los presentes empezaron a reírse y a aplaudir pensando que Coppola estaba haciendo una broma, pero no fue así. Se dirigió después a Dan y le dijo: no deberías criticar, eso solo ayuda a los republicanos. El eco del salón le impedía entender lo que decía Coppola, y Dan y yo nos miramos y me preguntó: ¿qué está diciendo? Le contesté: nos está criticando, Dan, nos está criticando. Dice: no pensé hasta ese momento que podría estar más orgulloso de Dan Ellsberg o más orgulloso de ser su amigo. Se puso de pie delante de aquellos 600 personajes de Hollywood, levantó el dedo corazón y gritó lo más alto que pudo: vete a la mierda, Coppola. Coppola se calló, miró directamente a Dan y dijo por el micrófono: ya está, he dicho todo lo que quería decir, no quiero decir nada más. Y bajó del escenario y la sala quedó en silencio como una iglesia. ¿Qué hace diferente el caso Ellsberg al de Julian Assange? Aparentemente todo comenzó igual, ¿no? La acusación de transgredir la ley de espionaje
y la petición de condena y de cárcel para el acusado, pero lo que cambió radicalmente fue la actitud de la prensa y de la opinión pública. El New York Times empezó la publicación de los papeles del Pentágono y cuando recibió la orden judicial de parar esa publicación, continuaron el Washington Post y otros 16 medios, que lograron la derrota del gobierno en la guerra informativa y también la derrota de los jueces obligados a hacer prevalecer el derecho constitucional a saber la verdad antes que la apelación a la ley de espionaje. Repito, la radical diferencia entonces fue la respuesta de los medios. Hoy el Times y el Post son una fábrica de mentiras, como evidencian las noticias que publican sobre la guerra en Ucrania o sobre la destrucción de los gasoductos Nord Stream o el enorme escándalo del Russiagate. ¿Qué ha pasado en la vida de los medios para que se produzca ese cambio? ¿O qué transformaciones dentro del capitalismo occidental explican esta evolución? Ahora creo que tenemos un grave problema. La criminalidad estatal en las potencias occidentales está completamente fuera de control. Y los medios ya no son, si alguna vez lo fueron, el cuarto poder. Los medios son hoy las primeras baterías que bombardean y criminalizan a cualquiera que resista la política imperial. Sea Cuba, Venezuela o Nicaragua e Irán, sean Rusia o China, sean los BRICS o sea el sur global. Y para tratar de este tema, pues contamos con dos compañeros más conocidos en Jerez, Federico Miguel, con el que hablamos para que él nos introdujera el estado de la cuestión en el caso de Julian Assange, y también con José Ruiz Mata, para que nos trasladara, porque esto es prácticamente un silencio brutal, en torno a la figura de Pablo González, un periodista español que lleva más de un año preso en Polonia. Y finalmente, para tratar el tema de los medios, en esto que se puede llamar la guerra de cuarta generación, la guerra cognitiva y otro tipo de apelativos que se suele, contamos con la presencia de Juan Luis González, viejo militante ecologista y pacifista en la provincia de Cádiz. Él es miembro del Frente Imperialista Internacional, de Ojos para la Paz, y mantiene vivo todavía, ¿no?, su portal Bit Rojiverdes. Curiosamente ayer incluso pues nos regaló un nuevo artículo en este portal. Así que empezamos y esperemos que sea instructivo, ¿no?, e ilustrador la tarde de hoy. Después a las 8, lógicamente, haremos un acto público en la Plaza del Arenal, pues protestando por el tema de no solamente de la detención, sino por la libertad de los dos periodistas y también en contra de la extradición a Estados Unidos de Julian Assange. ¿Empezamos, Federico? Buenas tardes a todos. A ver, collarín. ¿Cómo va esto? Aquí. Hola, buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Yo la verdad es que cuando Juan me invitó a preparar esta introducción, la verdad es que yo sé seguramente mucho menos del tema de lo que la mayoría de este foro que estáis aquí sabéis, ¿no? Simplemente pues mi preocupación por estas cuestiones y la amistad que tengo con Juan, que es un viejo compañero de trabajo también. Así que simplemente lo que he recogido son algunos datos, algunas notas para compartir con vosotros, con la intención de que luego podamos charlar y extenderlo, ¿no? Mira, yo cuando Juan me hablaba de la extradición, me dijo, ¿por qué no haces tú una pequeña introducción? Queremos hacer una cosa abierta y demás. Yo me acordaba del caso de Pinochet, ¿no? Aquellos días de felicidad para todos los que somos un poco rarillos, estamos en este lado, con aquella detención sorpresiva de Augusto Pinochet, que se fue a hacer una intervención médica en el Reino Unido, en Londres, y el juez Baltasar Garzón, del que teníamos alguna noticia por la lucha contra el narcotráfico gallego o por la lucha contra ETA, pues de repente se convirtió en alguien al que desde luego le tenemos por lo menos algunos mucho cariño y admiración, ¿no?
Y aquello que duró 2 años, pues como decía el cantautor Javier Crae, sirvió un poco para amargar los últimos años de vida de un dictador, ¿no? Desgraciadamente, cuando se produjo la detención de Pinochet, ya termino con eso, ¿no? Claro, Pinochet, poco acostumbrado a las cuestiones democráticas, pues él decía, esto es una traición del Reino Unido, ¿cómo me pueden detener? Y el gobierno del Reino Unido se defendía diciendo que estamos en un Estado de Derecho, y la justicia va por un lado, y todo lo que tiene que ver con la extradición lo hace un tribunal de justicia, y el gobierno es el poder ejecutivo, va por otro lado, ¿no? El Tribunal de Justicia aprobó la extradición de Pinochet, pero en los tratados de extradición internacionales, como el que está vigente en la Unión Europea o los otros que hay muchos internacionales, pues la última palabra la tiene el Ejecutivo. Y quien tiene la última palabra y la decisión de decidir la extradición o no, no es un tribunal, sino que es normalmente el ministro del Interior, la ministra del Interior en el caso de Julian Assange. Por cuestiones de salud, yo creo que todos recordáis a Pinochet llegando en silla de ruedas a Santiago de Chile y poniéndose de pie ante el aplauso de los milicos y toda la gente que le... Bueno, fue una pequeña derrota más, ¿no?, para el bagaje. Pero bueno, por lo menos pasó 2 años sufriendo un poquito, nada que ver con los crímenes que él había cometido. Bueno, pues el caso de Julian Assange, sabéis que lo que hace la Corte Penal de Inglaterra es decidir si tramitar, es decir, se pone una orden internacional de detención y simplemente los jueces determinan si la conceden o no. Es decir, ellos, la Corte de Británica no les juzga, ¿no? No les juzga. La Corte ha visto, tienen un tratado bilateral con el Reino Unido y han decidido que sí, y después de mucho tiempo, pues la ministra de Interior ha decidido que sí, que va a conceder la extradición, aunque todavía hay unos pequeños recursos, hay una pequeña esperanza de que la cosa se pueda parar. Yo os decía esto porque, como al final se trata, en el fondo, la extradición de una decisión más política que judicial, todo ese tipo de actos, aunque sean un pequeño granito de arena, ¿no? Todas estas, el hecho de que López Obrador, de que Lula, de que la ministra de Asuntos Culturales de Alemania, el hecho de que tantas personalidades estén apoyando el no a la extradición, bueno, pues sumamos intentando a ver si conseguimos de alguna manera también pararlo, ¿no? Porque es posible, sí se puede también. Bueno, 2 cositas, ¿no?, muy rápido, ¿no? ¿Quién es Julian Assange? Yo creo que Julian Assange, eso es un friki, ¿no? Yo creo que sabéis un poco de su biografía. Él tiene, bueno, una familia un poco desestructurada, pero coincide que tanto su padre natural como adoptivos como su madre eran activistas, militantes, antimilitaristas, y bueno, pues él se vio influido por las acciones de su familia, ¿no? Pero él era le gustaban las matemáticas, la física, las estudió y se convirtió en un experto en informática. Nunca llegó a terminar ningún grado, ninguna licenciatura, pero sabía un montón, sabía un montón. De hecho, llegó a ser representante de su universidad en una olimpiada de estas de física y demás, ¿no?, allí en Australia. Y él se dio cuenta de que había nuevas formas de militancia, nuevas formas de activismo, y se dio cuenta que la informática, que todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, lo cibernético, pues era su campo de acción, ¿no? Y ahí empezó a actuar. Lo más famoso desde luego es Wikileaks, y por lo que él lleva tanto tiempo en la cárcel y tanto tiempo en esa semicondena que fue el refugio en la Embajada de Ecuador. Pero a mí me ha interesado, ¿no?, cuando he ido mirando un poco a ver cosas de su biografía, toda la labor que él ha hecho, por ejemplo, el compromiso con el software libre, que en el mundo, por ejemplo, de la educación, es un tema que a algunos nos preocupa, ¿no? Algunos nos preocupa. Este sindicato, por ejemplo, que está aquí, la CGT, tiene un activismo que yo comparto con él de rechazo a lo que ha sido la penetración de esos corsarios neoliberales que, aprovechando la pandemia particularmente, Google, Apple, Microsoft se han colado y todos esos proyectos progresistas muy abiertos del software libre, de Guadalinux, de Linux, etcétera, pues se han quedado un poco de lado. Y el problema de todo esto es que la batalla cultural también nos la están ganando, ¿no? Es decir, la mayor parte de los docentes están afirmando: son muy buenos, Google es muy bueno, Apple es muy bueno, sin darse cuenta realmente de lo que hay detrás, ¿no? Ahora que estamos llenos de banderitas y hablando por todas partes
no sé si de soberanía, pero sí de patrioterismo, pues no se dan cuenta de la importancia de lo que es la soberanía tecnológica, la independencia tecnológica y el peligro imperialista de estos auténticos corsarios. Y digo corsario porque el corsario es un pirata que tiene permiso del Estado, en ese caso del gran imperio, ¿no?, para penetrar. Y en ese sentido, bueno, pues Assange apostó por Linux y por el software libre, fabricó herramientas que permitían, por ejemplo, encriptar y proteger a los periodistas que desde la red lanzaban información y no querían ser descubiertos. Es decir, que tiene ahí ese compromiso realmente muy, muy interesante, ¿no?, aparte de por supuesto Wikileaks. Bueno, Wikileaks, supongo que todos aquí sabéis lo que son, ¿no? Wikileaks significa fuga, goteo, filtración de información. Es un portal internacional sin ánimo de lucro que publica en su sitio web información, documentos filtrados de contenido sensible en materia de interés público, ¿no? Siempre preservando, y este es uno de los problemas, ¿no?, del peligro incluso de suicidio de Assange, ¿no?, antes que revelar las fuentes y poner en peligro el riesgo real de suicidio, ¿no?, aparte de la depresión que lleva después de tanto tiempo encerrado, antes de llegar allí a Estados Unidos y poder revelar parte de las fuentes, ¿no? Bueno, el lanzamiento empezó en el 2006 y acumula hasta la actualidad pues 1,2 millones de documentos, ¿no? Las filtraciones de Wikileaks han sido impresionantes, ¿no? Es decir, aquí hay una pequeña lista que todos conocéis, ¿no? El vídeo terrible, ¿no?, del asesinato de los periodistas en Bagdad, el helicóptero Apache de Estados Unidos que ametralló a los periodistas, ¿no?, y ametralló a las personas que fueron a recoger a los periodistas heridos, ¿no? La primera víctima de una guerra es siempre la información, y los periodistas tienen que ser incrustados, y periodistas de bandera, ya no puede haber periodismo libre, ¿no? Todos los documentos sobre las víctimas civiles de Afganistán, ahí es una de las acusaciones más importantes, porque se hablaba del peligro que había para personas, ¿no? El ataque vino por ahí tremendo porque Estados Unidos acusaba al Departamento de Estado de poner en riesgo a determinadas personas que estaban todavía en Afganistán y que habían colaborado con los ejércitos de la OTAN, ¿no? Que no es verdad, porque el propio Assange decidió no publicar varios miles de documentos y además preservar la identidad de muchas personas, y avisó al Departamento de Estado previamente, aunque se inhibió. Bueno, las torturas en Irak, los documentos diplomáticos en los que se reían del rey de España o hablaban de la corrupción del rey de Marruecos, todos esos documentos que además no eran encriptados, eran comunicaciones libres, eran cables libres, no eran documentos secretos, ¿no?, pero que por supuesto indignó muchísimo también a todo lo que es el Departamento de Estado y el Departamento Internacional, ¿no? Y luego, fijaros, esto es terrible, ¿no?, porque esto es un tema que, volviendo al anterior, ¿no?, los documentos sobre las armas informáticas, ¿no? Yo no sé si recordáis la primera guerra de Irak, cuando me estoy pasando, ¿no? Bueno, las impresoras HP, ¿no? Las impresoras HP tenían un dispositivo que inutilizaron todo el sistema de informático de Irak, ¿no?, en la primera guerra, ¿no? HP es una empresa teóricamente independiente, ¿no? Entonces, esos son unos documentos, ¿no?, de cómo los sistemas iPhone de Apple, Android, Windows, Microsoft, incluso los televisores Samsung, tenían, por ejemplo, dispositivos, y esto es real y es cierto, cualquiera que sepa un poco de informática, no sé si avisa a algún especialista, que los micrófonos son capaces de grabarnos cuando lo tenemos en marcha, y de espiarnos cuando el teléfono está incluso desconectado. Esto es real, ¿no? Bueno, pues todo eso es también una serie de documentos muy grandes que filtró. Y luego, algo muy interesante que tiene que ver además con, en fin, que nos pilla a nosotros un poco de cerca, ¿no?, sobre documentos secretos, sobre el funcionamiento y las donaciones de los grandes millonarios, ¿no?, a organizaciones como Hazte Oír. Sabéis que Vox nació fundamentalmente de Hazte Oír y de las subvenciones ilegales que recibió por ahí, el brazo internacional de Hazte Oír, que es el Citizen Go, o la organización El Yunque, ¿no?, que esto es real, ¿sí? Parece una película de 007, pero es que es real, ¿no? Bueno, la verdad es que en fin, yo simplemente para terminar, ¿no?, ¿por qué sabéis que el presidente Rafael Correa le dio protección a Assange en la embajada, ¿no? Y es que cuando se argumentó por qué no debía ser extraditado a Estados Unidos, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ecuador hizo una serie una lista de los porqués, ¿no?
Los porqués siguen siendo, fijaros, totalmente vigentes, ¿no? Concretamente vigentes. Fijaros que uno de los argumentos que han hecho ahora el recurso de la abogada, que es además la compañera sentimental de Assange, es que se le puede extraditar a Estados Unidos. Fijaros el caso de Puigdemont, ¿no? Si viene aquí a España, no se aceptó la extradición de Puigdemont porque aquí no se le podía juzgar nada más que por el delito que se le extraditaba, que era un delito tan pequeño que no suponía absolutamente nada, y por eso se rechazó la extradición. Bueno, pues el caso de Assange puede ser al contrario. Se le extradita a Estados Unidos y allí se le puede juzgar por delitos que no son los motivos de la extradición. De manera que puede ser incluso condenado a muerte o ser juzgado por un tribunal militar. Bueno, y algunos argumentos simplemente, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que decía el Ministerio de Ecuador en la época de Correa, ¿no? Que es un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente en su lucha por la libertad de expresión, que compartió con el público información documental privilegiada que fue generada por diversas fuentes, que existen serios indicios de relatación por parte del país o de países que produjeron información divulgada que represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad e incluso su vida, que a pesar de las gestiones diplomáticas realizadas, los países de los que se han requerido garantías para proteger la seguridad no han sido facilitadas, que existe la certeza de que puede ser extraditado de un país fuera de la Unión Europea sin las garantías para su seguridad e integridad personal, que la evidencia jurídica muestra claramente que de darse una selección de Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo y puede ser juzgado por tribunales especiales o militares, que si bien el señor Assange debe responder por la investigación abierta en Suecia, porque está el tema que ya se ha cerrado de la violación, nunca se ha llegado a ni pruebas ni se ha llegado a plantear, era una cortina de humo. Esto recuerda la destrucción del juez Garzón, ¿no? Había que destruirle en todos los sentidos, había que destruirle también personalmente, moralmente, es decir, no basta solamente atacar a alguien políticamente, hay que destruirle completamente. Entonces, ¿qué algo peor que un violador, ¿no? Es decir, hay que destruir a la figura, ¿no? Bueno, hay unos cuantos más, ¿no? La última situación, el último momento, es que hay un recurso a la misma corte que le ha condenado, por lo que os he dicho antes del tema de si puede ser juzgado por diferentes delitos y también por, no recuerdo ahora cuál es la otra cosa, perdonadme. Y bueno, y luego también deciros esto, que la cantidad de personalidades que se están pronunciando en el último momento, parece que Lula particularmente es uno de los dinamizadores de todo el movimiento actualmente, ¿no? Yo recuerdo aquí en España cuando dio la rueda de prensa delante de todos los periodistas y le dijo: ¿qué hacen ustedes que están en ese lado, ¿no? Que tienen a un compañero y ustedes son los que tienen que pronunciarse. Y bueno, a mí me parece muy interesante que Paco del lado del sur vaya a estar luego leyendo el manifiesto, porque al final es una cuestión incluso también, bueno, si está o no puede estar, a ver. Bueno, era simplemente compartir unos datos con vosotros, ¿vale? Muy bien. Y espero que compartirla con vosotros, que estéis de acuerdo conmigo, ¿no? Si yo tuviera poder, podría meter en la cárcel y destrozarle la vida a cualquiera de vosotros en cuestión de una hora. A ti mismo. Mira, no me gusta tu cara. Y yo en una hora, pues me basta con tener las posibilidades de meterme en tu ordenador con un troyano y te meto propaganda, pornografía infantil. Además en un sitio que ni siquiera tú sabes que lo tienes ahí. Al rato aparece la policía y dicen que con orden judicial tienen que ver tu aparato porque están investigando una trama de pornografía infantil. Y tú estás en la trama. Claro, y la gente que te conoce, ya veía yo algo, ¿no? ¿Tú te acuerdas que no? Pues somos así, o sea, somos así de guarrete, ¿no? Y tu mujer, ay, con las niñas aquí, ¿no? Y ahora tú le explicas que yo no, ¿qué vas a explicar? No vas a explicar nada. Y te llevan a la cárcel, y en la cárcel, como eres un pederasta de mierda, pues pedirás que, por favor, ponerme aislado, ¿no? Porque es que además me pueden pegar una paliza y dejarme muerto aquí, ¿no? Y has desaparecido tú, tu fama, tu familia, no eres nada, ¿no? Una cosa tan fácil. Yo recuerdo en la dictadura
había gente que cuando llegaba a su casa veía un paquete encima de la mesa. Pasa que claro, eran más vastos, no eran tan como ahora, ¿no? Entonces bastaba que tú no tocaras el paquete, porque rápidamente llamaba a la policía y decía, el paquete, propaganda. Y tú decías, bueno, tiene mi huella, no he sido yo, ¿no? Y había siempre una defensa. Pero ahora mismo está en tu ordenador, está en todo lo tuyo, ¿no? Pero tampoco hace falta recurrir a ser tan drástico, ¿no? Podemos meter otras cosas en el ordenador, ¿no? Y podemos dedicarte a lo que tú quieras. Y entonces también te puedo meter una impresión de Hacienda tremenda, ¿no? Y algo tendrás tú que decir a Hacienda, algo la habrá engañado a Hacienda, ¿no? O cualquier otro tipo, porque fijaos una cosa, hay un montón de leyes, que ni conocemos, que no se aplican, pero están ahí, para en el momento adecuado, según la ley 37/42, tú eres culpable. Diga, pero si esa ley no se la aplica a nadie, pero está. Entonces hay un montón de leyes, que están simplemente, bueno, pues como algo para tener un arma contra la gente que a mí me interesa tener, ¿no? Y digo esto del ordenador porque a Pablo González la acusación es esa, que en su ordenador han descubierto que tiene una serie de documentos que parece ser que se la pasó una amiga, que tiene que ver con la guerra de Ucrania. ¿Será verdad? ¿Será mentira? El caso es que llevan año y pico y esa documentación no sale, no aparece. O sea, la intención es que esté en la cárcel simplemente, porque posiblemente ni exista esa documentación, o la están preparando. Están preparando la documentación para que la documentación sea efectiva y le puedan meter el paquete. O sea que estamos hablando de que un montaje rápidamente nos puede suceder a cualquiera. La única facilidad que tenemos es que el hormiguero es tan grande, somos tantos, hombre, que a todos no lo van a hacer, ¿no? Pero sí pueden tener determinadas cosas y hacer determinado. Antes recordaba a Dominique Strauss-Kahn. ¿Recordáis? Strauss-Kahn. Este señor, que era del Fondo Monetario Internacional, iba a una reunión fundamental para salvar a Grecia de la ruina y potenciar el euro. Y le da por violar a una negra que era como 2 veces más grande que él, ¿no? En el hotel, con las prisas que tiene para coger el avión, y el hombre, luego se ha demostrado que todo aquello fue un montaje. ¿Para qué? Pues un montaje para que no llegara a tiempo de salvar a Grecia de la bancarrota, ni que llegara a tiempo de potenciar el euro. Y de camino pues le costó la presidencia a Francia, puesto que claro, con aquellos cargos pues no podía ser presidente. O sea que le costó muchísimo el hecho de enfrentarse al poder, ¿no? Quiero recordar también ahora a otros como Couso o como Anguita, gente que han estado luchando por la verdad. Cuando Estados Unidos invadió Irak, ellos querían demostrar que venían a defender la libertad de Irak y que el pueblo iraquí estaba con ellos porque lo había comprendido. Y entonces un hecho para demostrarlo era que el pueblo derribara la estatua de Saddam Hussein. Lógicamente aquello se sabe que era una serie de actores pagados por Estados Unidos los que iban a derribar la estatua, pero ya luego en el montaje en la película pues se vería un montón de gente. Ya el cine es muy agradecido, ¿no? Para que no hubiera periodistas dijeron: mañana va a haber, es peligroso que estéis por aquí, sobre todo por las ventanas, y mandaron a todos los periodistas a los sótanos del hotel. Este hombre no quiso ir, se fue arriba a una ventana para grabar la verdad. Un tanque lo vio y le tiró un bombazo. O sea que tampoco hace falta ser tan
Tampoco hace falta ser tan minucioso de cogerte en el ordenador, ¿no? Si hace falta te tiro un bombazo, un tanque, ¿no? Como hemos visto, porque se ha salido en televisión, este periodista que está con un cámara en una calle y aparece un tanque, lo ve, vuelve y lo mata, ¿no? Y no pasa nada, no pasa nada. O sea, ni le ha pasado nada al que tiró contra el Causo, ni contra Anguita, ni contra nadie, ni contra ninguno. No le pasa nada, ¿no? Como no le ha pasado nada a aquellos que torturaron en la embajada de Arabia Saudita, creo que fue, ¿no? Allí en Ankara. El caso Khashoggi. No ha pasado nada. Y aquello no fue simplemente matarlo, fue torturarlo vilmente. Y no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque el poder tiene también el poder de los medios. Y nosotros nos vamos a creer lo que los medios digan, no la realidad. Y los medios lo dominan todo. No se nos puede olvidar que siempre vivimos en un estado de censura, siempre. Cuando en España había una censura política, una dictadura política, la censura era política. Entonces tú no podías escribir nada, bueno, la dictadura era política y religiosa. Entonces tú no podías escribir nada en contra, ni política ni religiosamente, en contra de los poderes que mandaban. Eso dicen que ya ha pasado. Pero ahora mismo estamos bajo una dictadura económica. Y esa dictadura económica, no sé si es peor incluso que la política, porque la dictadura política tú más o menos la puedes bandear, tú sabes lo que está prohibido, lo que no, y ahí andas, ¿no? En una dictadura económica no sabes por dónde andas, no sabes nada de lo que hay. Y si un periodista, bueno, vemos que las grandes empresas, las grandes corporaciones, se gastan muchos millones en tener publicidad en todos los medios de comunicación. Si tú quieres tener mi publicidad, tú no puedes hablar mal de mí. A mí me ha llegado en una radio que iba a decir una cosa de una bodega jerezana y me dieron, no, que es una de las que patrocina este programa. Digo, pues vale, lo haré por ti. No es mi estilo, pero lo haré por ti, ¿no? O un ayuntamiento que no le paga lo que tiene que pagarle a la prensa local por publicidad, por lo que tú quieras. Rápidamente empiezan a bombardear ese ayuntamiento. O sea, que está clarísimo. Pero ¿qué pasa con periodistas que no salen? Por supuesto que estos casos son muy gordos. O sea, los casos que estamos tratando aquí son ya verdaderamente grandes, ¿no? Pero ¿qué le pasa a un periodista como yo tengo un amigo en Sevilla, que quiso ir un poquito de independiente y ahora mismo está en el paro cobrando 480 euros, creo que son? ¿Por qué? Pues porque fue expulsado del periódico y nadie lo quiere contratar. ¿Por qué? Porque quería ser libre. Un periodista ahora mismo en Occidente, yo no tengo Oriente porque no estoy allí, pero aquí en Occidente, que es la tierra de la libertad, que se nos llena la boca diciendo tierra de la libertad, un periodista no puede ser independiente, porque en cuanto eres independiente no tienes trabajo, así de fácil, ¿no? Podemos publicar en internet lo que queramos, sí, pero como aquello es tan grande y aquello es tan enorme, tu gota es una gota del océano que nadie lo va a leer, nadie va a saber. Pero si tú tienes fuerza en internet, ya te la quitarán. Con lo cual, a mí me parece que es una guerra difícil que tenemos contra los medios. Y si no, vemos como las elecciones las ganan siempre los que dominan los medios. Porque al final, en los programas de basura, aparece quien tiene que aparecer. En los periódicos aparece quien tiene que aparecer. Y cuando un partido de izquierda, que le llaman de extrema izquierda, que tiene narices, por aquello de la extrema, ¿no? para hacer más daño, ¿no? Pues si mete la pata sale en todos los periódicos, ¿no? Pero si acierta, nadie se hace eco de esa noticia. ¿Por qué? Pues porque estamos en lo que ha dicho, y yo no recuerdo quién lo ha dicho ahora, que la prensa ya no está a favor nuestra, tú nos has dicho que no es el cuarto poder ya, sino que el cuarto poder se ha aliado al primer poder como se ha aliado al segundo y el tercero.
Y ahora mismo todo, hay un único poder que lo domina absolutamente todo. Bueno, y ya está. Yo creo, no quiero continuar porque es interesante que tengamos un debate y que cada cual pueda, si yo acaparo todo el tiempo, pues tampoco, ¿vale? Por cierto, en Estados Unidos el presidente está loco, Saddam Hussein, Gaddafi, ahora Putin, todos están locos. Oye, y nos lo seguimos creyendo. Es que nos seguimos creyendo que esa gente está loca. Oye, todos están locos. Y puede llegar a ser presidente estar loco. Y todos los gobiernos que salen, y el que sale elegido, el gobierno que sale elegido no es el que quiere Estados Unidos, es una dictadura. ¿Habrá una democracia más transparente que la de Venezuela? Pues una dictadura. Y en Palestina hay una dictadura. ¿Por qué? Porque sale Hamas. Y en todos lados y ahora en Rusia también hay una dictadura ya. ¿Por qué? Pues porque no sales quien yo quiero. Y oye, pero no pasa nada, seguimos creyéndonos. Y seguimos creyendo que hay dictaduras donde no sale un gobierno que no quiere Estados Unidos. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias a la organización por haberme invitado esta tarde a hablar de los medios. Lo que se me pidió fue que preparara una pequeña intervención de unos 20 minutos analizando lo que ya mis dos compañeros han hecho, incluso Juan también, analizar un poco el papel de los medios de comunicación en esta sociedad y en los conflictos como en el que estamos insertos en estos momentos con la guerra de Ucrania, con la guerra de Estados Unidos contra Rusia en Ucrania, ¿no? A esto le hemos llamado, a este tipo de guerra, una guerra de cuarta generación, una guerra híbrida en la cual no se utilizan solamente armas, sino que además de las armas se utilizan la brigada mediática, las divisiones mediáticas, la potencia mediática que decían aquí en el Estado español, que son las primeras en intervenir, que también hay una guerra económica, evidentemente, y también hay una guerra informática, ¿no? Eso a grosso modo, se podría decir que es una guerra de cuarta generación. Bueno, pues también lo dijo Juan al principio, yo soy Juan González, soy antimilitarista, antiimperialista, llevo toda la vida trabajando en el tema ambiental y pacifista en la provincia. Y bueno, en mi página personal, en los Libros de Verde, donde más o menos están los vídeos, las entrevistas o los artículos que suelo ir escribiendo desde el año desde el principio de siglo, desde el año 2000 aproximadamente. Bueno, me gustaría empezar la pequeña charla con una frase de Julian Assange, que además la llevo aquí en esta camiseta. Dice que si la guerra comienza con mentiras, que siempre comienza con mentiras, la paz no puede servir para acabar con la guerra. La paz puede venir con la verdad, perdón. Y claro, puede parecer un poco pretencioso que aquí venga cualquiera a decir que tiene la verdad, ¿no? Que puede haber muchas verdades, pero realmente vamos a intentar demostrar cómo funcionan estos medios de comunicación y vamos a intentar ver cómo nos mienten como condición fundamental en cualquier tipo de conflicto en el que estamos participando, ¿no? Decía Esquilo, un dramaturgo griego, pero también era militar, que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y eso es prácticamente invariable desde hace 2000 años hacia adelante, ¿no? Tenemos aquí a un personaje como Josep Borrell, que para algunos era la esperanza del socialismo, ¿no? El ala izquierda del socialismo, que estaba montando una plataforma magnífica de apoyo. Y se está demostrando que es la rata alcantarilla más grande que ha tenido el PSOE en mucho tiempo, y mira que difícil. Donde llega a decir, lo que muchos calificarían de una posverdad, ¿no? Es decir, estamos censurando a los medios de comunicación para proteger la libertad de expresión. O sea, ¿cómo se puede tener el cinismo tan grande? Este jardinero, acordáis, ¿no? La verdad es que cada vez que interviene
de esas frases para la historia, ¿no? De que Europa vive en un jardín, en un Edén bien ordenado y tal, y fuera lo que hay una selva que nos quiere invadir, o que a él le gustaría gastarse mucho dinero en gastos sociales, pero es que la guerra es más importante, ¿no? Ahora mismo no puedo hacerlo, aunque que a mí me gustaría, porque para eso soy socialista, ¿no? Bueno, pues hablando de posverdad, jugando un poco con la literatura de Orwell, hay otra frase que es absolutamente magistral, que en tiempos de engaño universal o de mentira universal, decir la verdad se convierte en un acto absolutamente revolucionario. ¿De qué nos quiere proteger Borrell cuando dice que censura medios de comunicación? ¿Qué es lo que no quiere que escuchemos? Pues evidentemente otra alternativa a la sarta de mentiras con la cual nos están invadiendo desde el salón de nuestra casa, desde que empezó o desde unos meses antes de que empezara la guerra. Por lo cual muchas veces cuando alguien intenta decir la verdad se pone fuera de la ley, se pone fuera del establishment, se pone fuera del mainstream y evidentemente van a hacer lo que sea para quitarte de en medio, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Aquí se ha hablado de muchas, habéis comentado unos intervenientes anteriores de muchas ideas que están absolutamente estudiadas, interpretadas y analizadas por Noam Chomsky, que yo creo que es el mayor investigador sobre el papel de los medios de comunicación en nuestro tiempo. Y a él siempre se le considera Chomsky como el padre de la idea de la manufactura del consenso. O sea, es decir, vamos a atacar Irak. No vamos a hacerlo de un día para otro, vamos a estar durante 6, 7, 8 meses, un año, diciendo que es una dictadura, que está matando a la gente, que está matando a los kurdos, que está haciendo... Y vamos a crear un consenso entre la opinión pública mundial para que cuando demos el paso de invadir y de matar a miles de personas, a cientos de miles de personas, fundamentalmente civiles, pues nadie se lleve las manos a la cabeza. Esa es la teoría de la propaganda, la fase que se llama de manufactura del consenso. Yo creía, soy un admirador de Chomsky de hace mucho tiempo, que ya el hombre está un poco mayorcillo y a veces se le da un poco la olla, pero yo con la manufactura del consenso siempre se lo he adjudicado quizá un poco a él, desde el punto de vista quizá también un poco erróneo, porque quien inventa la manufactura del consenso no es alguien de la onda, de la órbita de Chomsky, sino un ganador de 2 premios Pulitzer, el Walter Lippmann, pero él le da la vuelta un poco a la historia. Este hombre se gana 2 premios Pulitzer, uno de los periodistas más reputados de Estados Unidos, y de pronto pues dice que él ya conoce cómo puede manejar e influir en la población, de manera que la podemos dejar hasta votar, porque siempre va a votar lo que nosotros queramos. Nadie se va a salir un poco del campo de juego que tenemos marcado. Y eso que el campo de juego político, lo he dicho, estamos ahora mismo en una dictadura económica con reflejos políticos que cada vez están en juegos más pequeños. O sea, yo recuerdo cuando yo era un enano que, no sé, François Mitterrand nacionalizaba la banca y era un socialista, reformista, o sea, no era un comunista, no era un tío, nacionalizaba la banca, nacionalizaba los medios de producción más importantes, las eléctricas, etcétera, etcétera, que además todavía quedan algunas cosas, el resto de aquella fase. Hoy, ni a sumar, por decir algo, se atrevería a decir que vamos a nacionalizar toda la banca, ¿no? O sea, vamos a crear un pequeñito banco, el ICO lo vamos a hacer más grande. Pero es que el campo de juego donde se podía hacer la política era en los años 60, hoy es pero es que además está desplazado a la derecha. O sea, que prácticamente hoy hacer política es jugar con 2 migajitas que lo dejan, porque evidentemente cualquier cosa que quiera proponer que esté fuera de la ventana de Overton, de lo que es más o menos racional dentro de política, pues cada vez es más chico y lo demás es una locura. Y los demás estamos locos porque estamos pidiendo cosas que son absolutamente imposibles. Ese es el campo de juego político y esa es la manufactura del consenso que en esa batalla cultural nos están arrinconando cada vez más y cada vez hay menos posibilidades de hacer política. Mira, traigo a colación a otra persona interesante. Este tío no es de los nuestros, ni muchísimo menos. Este era un periodista absolutamente de derecha, además, pero que cuando estuvo a pique de morir, porque tenía varias enfermedades de corazón, hay gente que se lo mataron, pero bueno, yo de momento pues creo que moriría de muerte natural. Que durante la guerra de Libia, es que el hombre decía bueno, él escribía noticias, este es de sus 12 Zeitung, uno de los periódicos más importantes de Alemania,
y él publicaba las cosas que el Pentágono le enviaba. Él simplemente le ponía el nombre como si la firmaba él y esta vez recibía dinero o recibía pagos en especies normalmente del Pentágono. Entonces, pues todas las cosas de los bombardeos de Gaddafi sobre la población civil que publicaba el país, primero lo publicaba este día en Alemania, a partir de ahí decías tú, y salía volando para toda Europa o para todo el Occidente. Y pues escribió un libro que se llama Periodistas Comprados, en el cual se decía que esta práctica era absolutamente habitual entre todos los periodistas de internacional de toda Europa, básicamente Reino Unido, Alemania, Italia y Francia. Coronel Baños también dice que en España hay unos cuantos elementos periodísticos que también están a sueldo del Pentágono, pero que nunca ha querido decir los nombres, porque en otras cosas también se ha ido cagando poquito a poco, lo han ido articulando y lo han ido acabando con su aura de militar independiente, etcétera, ahora ya prorruso, etcétera, pero en alguna ocasión ha dicho que algún día dará los nombres de estos periodistas que también están a sueldo del Pentágono. ¿Cómo les paga el Pentágono? A veces, pues te regalan un apartamento en Nueva York, esto es lo que dice Udo Uskopte. Otras veces te pagan viajes, otras veces te presentan directamente pues al jefe del Pentágono, no sé qué, y te vas a hacer una entrevista exclusiva para ti. Entonces, hostia, mi carrera, después de que yo estoy aquí en Cádiz, con mucho he hablado con un tío de la base de Rota, pues de pronto voy a presentar al jefe del Pentágono o al ministro de la guerra americano de turno. Evidentemente tu carrera hace así, sube y prácticamente la inmensa mayoría de los periodistas de Europa que están hablando de política internacional están a sueldo del Pentágono, como lo estaban en los años 60 y los años 70 con aquella guerra cultural que emprendió la CIA, como que ya sabemos cómo funciona y cómo funcionó, porque eso sí hay mucho escrito. Bueno, por dar un par de pinceladas sobre los medios del Estado español, ya veis ahí que tengo puro papel higiénico. Hace una serie de años, fue justamente, bueno, hace 4 años aproximadamente, en la Universidad de Oxford hizo un análisis de los medios de comunicación del Estado y decía que o sea, los medios de comunicación del Estado español, junto a los de Estados Unidos, son los medios creíbles del mundo. Esto se movió en círculos, vamos, además de como los que estamos ahora, alternativos, y llegó a molestar bastante, llegó incluso al Parlamento, y bueno, pues sabéis lo que, bueno, las empresas españolas de fact-checking, ¿no? Estas que van diciendo que es verdad, que es mentira, ¿no? O que es una fake news, etcétera, que la Sexta montó una, neutral, maldita, etcétera. Pues Ana Pastor le dedicó un ratito a esta información diciendo que era mentira, porque los datos estaban desactualizados, porque, bueno, no se refería realmente a los medios, sino a las noticias en sí, pues te buscó una historia para decir que era un fake news, ¿no? Una noticia falsa. Bueno, pues después de salir esto, empecé a buscar mucho más informes de este tipo, porque los informes son anuales, y apareció en el Digital News Report del año pasado, pues que por primera vez en el Estado hay más gente que no se fía de la noticia que de los que se las creen. Y desde luego eso para callarle la boca a la gente de Ana Pastor, empeora notablemente la credibilidad de las principales marcas periodísticas de España. Esto ya no está hablando de noticias en abstracto, como dice un poco el estudio, pero fijaos cómo es la cosa. O sea, la calidad de nuestros medios de comunicación es tan ínfima que ya prácticamente el 39% no cree en lo que dicen las noticias, y los que la creen son un 32%, pero sobre todo lo que hay es un alejamiento de la población sobre el mundo de la información, que prácticamente es que les da igual lo que digan, porque ya ni la oyen, ¿no? ni quieren oírla. Ya digo, esta mujer o este medio decía que las noticias que salen en los medios no solamente las dan los periodistas o los periódicos, pero bueno, al final, cuando yo escribo algo no es una noticia, cuando lo escribe alguien en el diario de Cádiz, efectivamente puede ser una noticia. Vamos, el estudio se refiere básicamente a la labor periodística en nuestro país. Mira, el proceso, ¿por qué ha pasado? Los medios de comunicación han pasado de ser un contrapoder, primero, que daba el poder a la ciudadanía, y hoy son
parte del mismo poder, ¿no? Bueno, porque las empresas periodísticas se han llenado, absolutamente, se han llenado de inversores ajenos al mundo de la comunicación, están absolutamente llenas en los consejos de administración de fondos de inversión, los países árabes se han colado hasta la cocina en muchísimos de ellos, y sobre todo ha habido un proceso de concentración de medios, que han desaparecido un montón de pequeños medios, y se han quedado pues 4 o 5 grupos mediáticos en el mundo, y en nuestro país ha pasado algo parecido. ¿Qué es lo que pasa cuando hay muy pocos medios y la información depende de muy pocas personas? Evidentemente, en situaciones así, la democracia pierde muchísimo más calidad, porque aquí decimos que nos enorgullecemos de que tenemos una libertad de expresión magnífica. Pero si tú coges el periódico y todos los periódicos dicen lo mismo, ¿qué libertad de expresión hay? O sea, si tú lees Público, vamos a ser medio grande, más de izquierda, y lees en español, cuando hablan de la guerra de Rusia, lo puedes poner o intercambiar y no te va todo va a concordar, porque es que da igual, todo dice lo mismo, ¿no? No hay pluralismo de ningún tipo en los medios corporativos, en los medios oficiales, ¿no? Entonces, claro, así, realmente lo que sucede es que el capitalismo tiende primero al oligopolio y luego al monopolio, porque el capital tiende a agruparse, ¿no? Eso desde el punto de vista, o sea, naturalmente el capital tiende a la concentración, ¿no? Entonces, claro, sí es muy fácil controlar la vida política y los poderes públicos. Lo estaba comentando el compañero anterior. Yo recuerdo alguna vez que luchando contra una serie de empresas contaminantes, cuando realmente dejaron de publicarnos cosas y de sacar ninguna noticia, cuando yo fui a hablar con el director de un medio, me dicen: ¿pero tú te crees que yo vivo de vender periódicos? No, yo vivo de la publicidad. Y si esta empresa, tal o cual, me paga un encaste cada año de no sé qué, o paga tal cosa o tal otra, pues evidentemente yo vivo de eso y yo no vivo de dar información. Con lo cual, lo que nos dicen los medios de comunicación son absolutamente falsos. Aquí lo pongo como que la información es una simple mercancía, y desde luego el periodismo en España está absolutamente por los suelos, porque es totalmente dependiente. Decía, es que son los medios libres, los medios. Para que un medio sea libre, tiene que ser libre del capital, porque si no, al final el único que tiene libertad, la posibilidad de ejercer su libertad de expresión es el dueño del periódico, y no mucho más, no luego la ciudadanía. Y esto es lo que sucede cuando dejamos al albur del mercado un derecho humano, como es el derecho a la libertad de información, ¿verdad? Porque además es uno de los pilares absolutamente de la democracia que tenemos. Desde luego, hay muchos medios, muchas formas de hacerlo, pero a mí el modelo latinoamericano que se estuvo llevando a cabo en algunos países, vamos a llamarle bolivariano, incluido Argentina, etcétera, de los 3 tercios, me parecía que podía ser algo, no transitoriamente, a mitad. Había un tercio para la empresa privada, evitando también el monopolio y la concentración de esos medios. Había otro tercio de los canales de televisión, de radio, etcétera, etcétera, para comunidades locales, o sea, para comunidades, la gente que se autoorganizaba. Imaginaros, por proyectos, no sé, de una universidad, de un pueblo, de un barrio, etcétera, ¿no? De un colectivo y tal, y otro tercio, para los medios públicos. Eso se intentó poner en marcha algo así. ¿Os acordáis de la que se lió con Clarín, ¿no? Que era el medio que monopolizaba la noticia en Argentina, que aquello era un ataque a la libertad de expresión, bueno, evidentemente apoyado por todos los medios de nuestro país. Aquello fue bastante divertido de oír cómo los defensores de la libertad eran los que tenían la sartén por el mango y el poder de prácticamente el 80% de los medios de Argentina. Mirad, no se han contentado con acabar con los medios de comunicación, o sea, de penetrar los medios de comunicación oficiales, sino que cuando dijimos en un principio, vimos el nacimiento de Internet, aquí cada uno ya podrá ser un medio de comunicación, cada uno tendrá un espacio, podemos expresarnos y podemos tener la misma capacidad de influir o de expresar nuestras verdades gracias a Internet. Bueno, esto al final se fue todo al garete, como se puede comprobar, ¿no? Recuerdo al
Zuckerberg, al de Facebook, diciendo, joder, sé que hay un algoritmo, un programa matemático que elimina, o que baja, o que esconde las noticias de izquierda, los medios de izquierda. Dice, pero yo no sé por qué es así, es que como ha salido solo, ¿no? Pusimos las condiciones y al final, a mí un compañero de aquí de Jerez me comentó un día, dice, bueno, ¿has dejado de publicar cosas en Facebook? Digo, no, yo sigo publicando todos los días 3 o 4 cosas, es que desde hace un tiempo ha desaparecido. Y digo, joder, efectivamente, el algoritmo de los cojones, ¿no? Hubo un tiempo en que la gente que solamente compartía información, cuando el Estado norteamericano se dio cuenta de que todo el mundo tendía a informarse por las redes sociales antes que por los medios, porque los medios están absolutamente desacreditados, igual que los de España, pues obligó a Facebook a dispararse sobre su pie, a tirarse piedras encima de su tejado y decirle, señores, vas a hundir las informaciones de los medios de comunicación dentro de tu red. Porque entonces, claro, si yo tengo 3 redes, o sea, los 3 grandes medios, la Fox, la CBS, no sé qué, las tengo controladitas, ahora mismo, si tenemos a tanta gente publicando cosas, va a ser mucho más complicado. Y entonces, recuerdo que bajaron las acciones de Facebook como un 20 o 25% de un día para otro, pero fue una obligación del gobierno norteamericano que dijo que no vamos a consentir que la gente se quiera informar a través de redes sociales. Bueno, otra medida que se está haciendo, que ya conoceréis, la que sobre la censura de entradas concretas, pero ya no solamente de una entrada que no me gusta, sino también los castigos que imponen a la gente que habla de información que no le es agradable al poder o al establishment. Nosotros tenemos una página web, un canal de YouTube que se llama antiimperialistas.org, donde hemos entrevistado al cónsul de Londres, que estuvo, por ejemplo, con Julian Assange durante un montón de años con él, fue su confesor y su amigo. Hemos estado 2 o 3 veces con él, hemos entrevistado a la mujer de Pablo González también. Y bueno, el canal no es que tuviéramos mucha gente, pero no teníamos 10.000 seguidores, 12.000 seguidores y se veían las cosas de una manera decente. De pronto nos cierran el canal y borran todos los vídeos. Tenemos distribuidas 3 o 4 copias de seguridad, no sé cuántos teras, y bueno, recuperamos esto, le volvemos a subirlo todo, a pocos meses, según ya teníamos 10.000, pues ahora se quedaron 2.000. La tercera vez, pues 1.000, de la otra, 200. Y ahora que llevamos 11 veces que nos han cerrado el canal, pues estamos en Odyssey, pero claro, Odyssey lo ve muy poca gente, y estamos intentando buscar otra alternativa a las redes sociales grandes, porque desde luego ahí no nos quieren y nos van a echar todas las veces que quieran, porque hemos dejado, yo siempre lo digo, no podemos poner todos los huevos de la misma cesta, porque en el momento que sufres esa censura, pues te vas al garete y pierdes el trabajo de un montón de años, ¿no? Bueno, ya he comentado para qué sirve el tema de la denuncia de fake news o del fact-checking ¿no? De las empresas como Neutral o Maldita, ¿no? Que ahora mismo, como ya no sabemos que es verdad o que es mentira, pues tenemos una empresa que también gana dinero con esto, que te va a decir de qué te tienes que fiar, para que tú no pienses, tú te dedicas, esto es una fake news, ¿vale? Sí, te lo crees y te quedas tranquilo porque no vas a tener tú el trabajo que hay que hacer para saber si es verdad o mentira, pues te lo van a hacer por ti, ¿no? Y bueno, por poner otro ejemplo absolutamente increíble, hace tiempo sale noticias de que el Atlantic Council, el Consejo Atlántico, que es una especie de fundación de la OTAN, pues está contratada para hacer la censura de los medios dentro de Facebook que no son agradables, pero para fuera de Estados Unidos. Facebook ya para censurar a Estados Unidos lo sabe, hace bien, pero para fuera de Estados Unidos pues necesita a la OTAN para comernos el tarro. Es absolutamente alucinante. ¿Qué nos meten cuando ya tú dices, hostia, yo no me creo nada de los medios, no sé qué? Dice, bueno, la ONG. Y cuando alguien se pone a estudiar qué son las grandes ONGs del planeta, es para alucinar. Mirad, ahí está puesto, son las puertas giratorias del Departamento de Estado de Estados Unidos. O sea, el Ministerio de Asuntos Exteriores americano es quien quita a los jefes de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, decía, bueno, voy a poner un pequeño ejemplo. En mi página hay artículos escritos sobre cada una de las grandes organizaciones humanitarias, ¿no? Vamos a ver,
Vale, vamos a poner la cara de Brzezinski, este que está ahí, nieto de Brzezinski. Brzezinski es uno de los que ha dirigido la política exterior norteamericana en el último siglo. Yo sé, es como los años que lleva haciendo esta historia, ¿no? Bueno, pues Brzezinski, si buscáis en internet, es difícil escribir el nombre, pero se enorgullece de haber creado Al Qaeda. O sea, dice, yo creé Al Qaeda y lo volvería a hacer y estoy orgulloso de ello. Bueno, decir que eres un miembro del Buró de Amnistía Internacional. Dice, ostras, pero es que Solana, el que bombardea la Yugoslavia, es de Human Rights Watch y está ahí dentro. Bernard Kouchner empezó siendo un comunista intelectual, no sé qué, funda Médicos Sin Fronteras. Después estuvo en un gobierno socialista francés, ha estado con Macron y hace 2 o 3 años dice que la Organización de Médicos Sin Fronteras la utiliza para meter a espías, para no sé qué, y para tener información de lo que está pasando en Palestina, que se le pusieron, se le levantaron un sentido, no va a descubrir que es que nos van a matar, no vayamos de médicos a hacer alguna cosa ahí. Yo no quiero decir que Médicos Sin Fronteras no haga cosas buenas y que pueda ayudar a gente, etcétera, etcétera, pero que está instrumentalizado por la Dirección General de Seguridad Exterior, por los espías franceses, eso lo sé, y tu jefe, yo digo, ha sido ministro hace 3 días. O sea, quien se crea que la ONG, es Organización No Gubernamental, son las grandes organizaciones humanitarias del mundo, es mentira, son OSGs, organizaciones sí gubernamentales, ¿no? A mí no me gusta sacar el tema de Soros porque yo te digo, conspiranoicos. Si os vais a las páginas de Amnistía o de Human Rights, que son las dos más gordas, y vais al tema del capítulo económico, podéis encontrar al señor George Soros dando un cheque de $10 millones a Amnistía Internacional, y además porque él vive de eso, y además él se hace la publicidad. Entonces cuando alguien dice Soros te dirán, eres un conspirador y que ahora no sé qué, tal. Está ahí, simplemente se puede buscar. Es alucinante cómo funciona la ONG montada por Estados Unidos en América Latina. Podríamos hablar días de ese tema. Aquí tenemos otra chica que no la he comentado, Susan Nocel. Susan Nocel era jefa de la Amnistía Internacional Mundial, y esta mujer era la asesora de Hillary Clinton, una de las principales del panel del Parlamento de Estado. Bueno, estas son las ONG. O sea, la información que da la ONG. Yo todavía estoy esperando, y se lo he pedido públicamente, que pidan perdón por lo que pasó en Libia, que pedían bombardear Libia cuando aquello se demostró que era mentira, que lo había publicado este tipo, Udul Coste, como primero y tal, diciendo que había que bombardear Libia, y eso lo pedía Amnistía Internacional, lo ha hecho, bueno, lo pidió también en la Primera Guerra de Irán, cuando al final también era mentira, la chica hasta que habló, la niña, la hija que era la que habló en la ONU diciendo que habían cogido los niños de la incubadora, los iraquíes, lo habían tirado en Kuwait y le habían matado allí, no sé qué, todo eso era mentira. La niña lloró, la niña ya mayorcita, ya sabemos quién es, era la hija del embajador en Irak, y fue un montaje. Entonces, también ahí sí pidió un poco de perdón a Amnistía Internacional, pero no sirvió absolutamente nada porque siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían entonces. Con el tema de Gaddafi, de luego no lo han pedido. Hizo llorar a George Bush. Sí, efectivamente. Es más, fijaros, había 2 o 3 senadores que iban a votar en contra de la participación en la guerra, que dijeron que cuando habían escuchado los informes de Amnistía se habían convencido de que había que hacer esa invasión. O sea, que es verdaderamente alucinante y bueno. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Por acabar, porque no quiero dejar más mucho tiempo. ¿Qué podemos hacer ante la guerra? Yo creo que nos tenemos la destrucción masiva. Ahí está la niña, ¿verdad? No me acordaba que estaba ahí. Nos mintieron con Siria, que al final no era ni una revolución popular, ni nada que se le parezca. Era un plan preparado por Estados Unidos. Nos han mentido sobre Libia. En este momento, estas fotos están sacando una fosa común, supuestamente, que al final los huesos eran de camello, no sé si acordáis, pero habían encontrado no sé cuántos cientos de cadáveres que habían matado en las cárceles, lo habían enterrado allí, y cuando alguien vio un fuego que era así de gordo, dice, bueno, aquellos son gigantes, y efectivamente eran camellos. Y nos han mentido con el programa militar de Irán. Evidentemente, el programa militar es absolutamente civil, lo sabe la CIA hace un montón de tiempo, lo ha publicado la CIA hace un montón de tiempo, pero da igual, los periodistas no se leen lo que no les interesa que se lean y siguen RQR con lo mismo de siempre, ¿no? En fin, si no han mentido con todo, lo que podemos tener claro es que no lo creamos en este momento, porque nos van a seguir mintiendo por lo que está pasando en este momento en Ucrania, de todas. Y bueno,
¿Cómo recomiendo yo que nos enfrentemos a cualquier tipo de conflicto? Primero, tenemos que conocer todas las versiones. O sea, si aquí no... Bueno, además, yo sé que es un tema difícil. Si aquí nos han fundido una de las versiones, pues a ver, nos van a machacar con la versión de la OTAN, que es la que donde estamos en este momento, de esta organización, y evidentemente no es que tenemos una visión de lo que está sucediendo. Pero tenemos que hacer el esfuerzo que sea para conocer todas las versiones del conflicto y una vez que las tengamos, sopesar, tenemos que contextualizar los hechos. Entonces me dicen, este tipo se ha vuelto loco una mañana, ha escuchado la Valquiria de Wagner y le ha dado por invadir Ucrania. ¿Se ha vuelto loco? Bueno, vale, pues vale, pero es que si me dicen, no, es que si este hombre lleva pidiendo durante no sé cuántos años garantía de seguridad de que no le van a atacar, le han colocado escudo antimisiles, le han colocado armas nucleares en la frontera, no sé qué, y ahora es el último paso, porque los planes de tal potencia que están sacados en papeles de Wikileaks, no sé qué, es cortar a Rusia a pedacitos. Porque es un país demasiado grande, ya sea comunista, socialista o anarquista, nos tenemos que cargar. Bueno, pues si tú vas contextualizando, vas viendo un poco de qué va la película y dices, bueno, aquí hay razones que tenemos que escuchar, ¿no? Por lo general, las redes sociales pueden servir para tener fuentes directas de lo que está pasando en los sitios. Yo recuerdo cuando la primera revolución de color montada por Estados Unidos en la Plaza Tahrir en Egipto, pues teníamos a 2 o 3 blogueros y tal que estaban informando, estaban tuiteando, y ahí yo ese día, además, me recuerdo perfectamente, estaba con una fiebre que te caga, no sé qué, estaba en la cama, pero yo parecía que yo estaba en la Plaza Tahrir, porque me estaban llegando informaciones en inglés, claro, desde un montón de sitios y estaba al segundo lo que pasaba en cada momento, en cada esquina de la plaza, ¿no? Evidentemente tenemos que desconfiar de todos los medios corporativos porque no viven de vender periódicos, no viven de nada, sino viven de jugar con esa información, ¿no? De venderla como si fuera una auténtica mercancía. Mira, hay un periodista que decía que cuando todo el mundo piensa lo mismo es que nadie piensa nada. O sea, cuando hay un consenso, ya vuelvo a decir, desde Público, el diario.es, hasta el Español, o la Gaceta, ya decía, aquí hay ese consenso ya huele de lejos, o sea, es decir, no me creo nada del consenso porque aquí hay alguien que está metiendo la mano para que pase esto, ¿no? Entonces, cada vez que hay un consenso, me es muy fácil, ya digo, me voy prácticamente al otro lado, ¿no? A veces, te digo, hay que controlar, o bueno, en Wikipedia, no hay que decir muy lejos, pero mirar el nacionalidad de los medios corporativos. Cuando yo empezaba a enfrentarme a la guerra de Oriente Medio, la de Siria, la de Libia, la de Irán, etc., digo, joder, pero ¿por qué el público que es de izquierda no nos publica o no saca este tipo de informaciones? Y cuando uno abre público, dice, hostia, pero si es que Raúl Roures, que todavía está con otro proyecto, con Podemos, etc., es que Roures tiene con MediaPro, tiene montado el Bein Sports con Al Jazeera. Es que el 49% de las acciones son de Roures y el otro, y que el fútbol español, el motociclismo, el automovilismo lo está retransmitiendo para todo Oriente con la plataforma de Bein Sports. Y dice, hostia, pero claro, ¿cómo le va a decir? La visión que yo tengo del conflicto de Libia es la que tengo de Qatar, es la que tengo de Arabia Saudí, es la que tengo de Emiratos Árabes. Entonces, claro, ellos son parte de la guerra y, lógicamente, toda la información es de parte, y ni siquiera los medios de izquierda, como estaba Roures también al principio ligado a la secta, etc., van a contar la verdad, van a contar lo que les dejan contar, ¿no? Bueno, como decía, no podemos informarnos con cualquier tipo de medio, porque aunque digan que son medios libres, si no son libres del capital, no son libres. Son los medios absolutamente más controlados que existen, porque el capital sabe lo que quiere vendernos en cada uno de los momentos, con lo cual a veces es mejor pues, ir a una página web de un tipo que no sé qué que trabaja, de alguien que tenga cierto prestigio, de alguien que viva, o sea, cuando pasó lo de Libia, pues teníamos a una chica que se llama Leonor, que vivía allí, que ahí tenía una página que se llama Leonor en Libia, y ese fue el germen de Voz para la Paz. Es decir, tenemos gente en la zona con cultura de izquierda, etcétera, que nos va a informar. Y entonces, bueno, así nos informamos y nos enteramos de lo que estaba pasando realmente en Libia. Por supuesto, hay que comparar con casos previos. Si nos han engañado 1000 veces con 1000 historias, si nos quieren engañar, o sea, si te engañan otra vez, ya es culpa tuya. O sea, los medios van a decir lo que dicen, los medios no son libres, si no, los echan a la calle, si no, evidentemente,
vamos a utilizar esa contextualización que decía en un principio y vamos a ver qué es lo que ha pasado en casos similares. Y sobre todo, la recomendación última es que cada uno piense con su cabeza y que no piense con cabeza ajena. No se fíe de una editorial del país, no se fíe de un neutral o no se fíe de nadie que haga ese ejercicio de interpretar para que tú lo interpretes, ¿no? De que las cabezas, que acostumbrarnos a utilizarlas desde nuestro propio punto de vista. Todo eso tiene un problema y he puesto ahí un relojito porque es un problema de tiempo. Y evidentemente a veces no tenemos ese tiempo para estar dedicando a saber lo que hay debajo de cada noticia. Pero bueno, como se dice mucha gente, el personal lo que hace es elegir al medio que quiere que lo manipule. Vamos a intentar pasar un poco de eso y vamos a intentar, o sea, al menos crear nosotros nuestra propia idea de lo que está pasando en el mundo. Así que por mi parte nada más y ahora si queréis comentar algo así. Pues muchas gracias. La sospecha marxista. Sospecha siempre. ¿Alguna pregunta o alguna intervención? Jimmy. Mañana. Con respecto al caso de Julian Assange, hay un compañero de la seguridad en la embajada de... Toma. Bueno, sí hay. No. Perdona, pero con respecto al caso de Julian Assange, hubo una compañía de seguridad en la embajada de Ecuador. Se llama UC Global. Un hombre se llama David Morales. ¿Alguien sabe cómo va este caso ahora mismo? Está en el juzgado de Madrid. Me interesa porque soy activista de Inglaterra y me interesa saber cómo funciona, cómo avanza. No sé exactamente cómo va el caso, pero sí que la empresa que estaba investigando, espiando, era de Jerez. De Jerez, sí. O sea, que tenemos ese paso orgullo, no sé, es decir, en fin, al final la empresa era jerezana y llevaba por orden de Estados Unidos muchos meses con cámaras ubicadas en toda la embajada y sí, se llegó a denunciar, pero yo no sé exactamente en qué estado. La justicia en España, no sé, creo que de fuera... Es muy lenta. Efectivamente, no es justicia en todas las cosas porque es demasiado lenta y es probable que tarde otros 2 o 3 años más en que sepamos qué ha pasado ahí. Yo, si te vas al canal de Antiimperialistas y haces una búsqueda por Julian Assange, ahí vas a encontrar al menos 2 entrevistas que yo conozca y alguna ha participado a esta persona de Ecuador, de la embajada, que estaba con Julian y contó un poco el caso de la empresa jerezana de espionaje. Ahí puede ser una información y creo que hay alguna copia de seguridad en Odyssey colgada. Muy bien, gracias. También hay otra cosa. Hay una película que se llama Hacking Justice. La directora es una mujer, se llama Clara López Rubio. Y hay una posibilidad de que hay un cine aquí que puede proyectar esta película. Si hay interés de personas aquí en Jerez. Se puede buscar un sitio, o sea, vamos a ver, hemos proyectado aquí películas complicadas como por ejemplo Vi el Niño sobre el famoso torturador y lo hicimos, o sea, basta con que llegue esa película y buscaríamos el sitio donde proyectarla. Gracias. En el Ateneo de Cádiz creo que es posible también que la podamos proyectar. Simplemente estamos en contacto y buscamos los sitios. Posiblemente también incluso en la universidad, ¿no? Algún sitio Lo hicimos en la universidad y nos cobró. Pero en fin, aunque nos cobraran, lo hicimos. Hay financiación. Sí. Somos cofinanciadores, ¿no? ¿Alguna? Sí. Bueno, yo creo que tenemos un problema grave además de los medios de comunicación y tenemos una población que piensa que desde hace 4 años tenemos un gobierno de izquierdas que supuestamente defiende los intereses de la clase trabajadora, del pueblo trabajador. Y todo el debate
entre comillas, la dinámica social que se plantea ahora de cara a las elecciones y en general estos años de atrás es la izquierda y la derecha. Pero si vemos las votaciones en el Parlamento Europeo y vemos las votaciones en Madrid, en el Parlamento de Madrid, un 70%, por ejemplo, de las votaciones en el Parlamento Europeo, el PP, el PSOE e incluso Vox votan lo mismo. Y la cuestión que yo me pregunto, es decir, hablando del tema de la comunicación, los medios de comunicación, es decir, los grandes poderes, la clase dominante, que es el poder de verdad, controla los medios de comunicación y los políticos no los controla esa misma clase dominante en general. Entonces, el problema es una cuestión de clase, fundamentalmente, de poder de clase. Y la clase que tiene el poder es la suya. Y la clase, como decía el multimillonario norteamericano, que está ganando la guerra, que la estamos haciendo y la estamos ganando, somos nosotros, os jodéis. Lo decía así. El problema es que nos han desarmado ideológicamente, nos han desorganizado, nos han desmovilizado. Y yo recuerdo, mi padre no fue a la escuela. Y yo recuerdo cuando construíamos comisiones obreras en Torrejón de Ardoz, iba por la calle algunas veces con mi padre dando un paseo, me decía, ese con el que has hablado. Digo, pero ¿tú por qué sabes? Eso se huele, ese no es de los nuestros. Y cuando él se refería a no es de los nuestros, evidentemente se refería no es de los de nuestra clase. Y él no había estado nunca en un partido político, no había militado, no había estudiado, no sabía casi leer. Es decir, aprendió a leer las 4 reglas por su cuenta, porque a los 3 meses de estar en el colegio, mi abuelo dijo, tú, a cuidar ovejas, y se acabó la escuela. El problema hoy es que las direcciones de la llamada izquierda, la gran izquierda institucional fundamentalmente, es decir, tienen el mismo discurso que puede tener el PP con la guerra de Ucrania, o con el Sáhara, con algún matiz en algunos de casos puntuales. Y es verdad que hay 2 o 3 excepciones en el Parlamento español que se negaron a estar presentes cuando aplaudían todos a Celegio, le hacían la reverencia, o en otros casos. Pero ahí sigue el caso de Couso, que ha hecho el gobierno español y los anteriores. Ahí tenemos la ley Mordaza, que han hecho los anteriores y seguimos teniendo compañeros en la cárcel. No es un juego. El problema es que nos plantean la política, la comunicación, como si todo fuera un juego. Y no es un juego, en nuestra vida. Y es la vida de muchos compañeros de aquí y de otros países que se juegan la vida. Lo vemos en la valla, pero lo vemos también en las cárceles españolas, lo vemos en los militantes de la Suiza, lo vemos en los militantes de los 7 me parece, de Zaragoza, y con un montón de compañeros y compañeras. Alforna acabó hace un par de años de cumplir la condena, y así un montón de gente. Es decir, esto no es ningún juego, y no podemos permitir que nos sigan tomando el pelo. Y en todo caso, si se llaman de izquierda y defienden los intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país, del pueblo, que de verdad se vean las leyes. Se han negado a derogar, decir, y eso es parte de la comunicación también, se han negado a derogar las leyes que permiten la privatización de la sanidad. La privatización, la externalización, la subcontratación. Se han negado a derogar, como decía antes, la ley Mordaza. Y además han modificado, lo que decía antes Ramón, las leyes que están ahí, que se van haciendo, se van dejando ahí, y cuando hace falta se aplican. Han modificado el Código Penal para poder condenar con más fuerza cualquier actividad revolucionaria, rebelde de las trabajadoras o los trabajadores en un piquete de una empresa, en una manifestación. Y lo estamos viendo, y el problema es que ellos saben que vienen, no ellos a lo mejor los políticos, buena parte de ellos, pero sí la clase que lo dirige, sí sabe que vienen duras. Que lo de Francia es un anuncio. Es decir, que todo el cabreo acumulado de las clases trabajadoras, de las clases más explotadas, explota por alguna parte. Entonces, los medios de comunicación, ¿a qué intereses sirven? Evidentemente a los de esas clases y a los de esos políticos que sirven a esas clases, que no son ni siquiera los que deciden, y que son traidores, pero no traidores a su partido, son traidores a su pueblo, que es quien les ha elegido, y están sirviendo intereses foráneos, intereses ajenos a los intereses
que ellos dicen defender la patria y esas cosas de las que ellos se les llena la boca. Están vendiendo la soberanía económica, política, militar, toda la soberanía a intereses totalmente a Estados Unidos, a Inglaterra, a Polonia, que cada día va a tener más prevalencia en las tomas de decisiones en Europa. Entonces, bueno, no es fácil cuando la gente está hasta las narices, hasta los cojones, hasta el coño, de escuchar la cantidad de mentiras que nos cuentan. Cuidado que viene la extrema derecha. Coño, si vosotros la estáis armando, la estáis financiando y están matando a nuestra gente allí. ¿Y decís que viene? ¿Quién? Estos fachas de aquí, los que vosotros les ponéis la alfombra roja con las leyes y con las medidas. Perdón, me callo por aquí. Mira, ha dicho una cosa, dice, ¿qué ha hecho España? ¿Qué ha hecho España por Pablo González? Apoyar a Polonia. Y además, apoyar a Polonia. Está en un país que es de la Unión Europea. Y es español. Podría haber dicho perfectamente, oye, como es español, está la Unión Europea, mándamelo. Ya se juzgará aquí. España ha hecho algo. No. Con un gobierno progresista, de izquierda. No, es más progresista, perdón. No, eso no es así. El gobierno del PSOE ha apoyado públicamente, y lo sabemos todos, a la monarquía. Y eso no es de izquierda, ni mucho menos. Ya, hay una... No es el momento de discutir de la monarquía. Estoy diciendo que eso es Wikileaks ha demostrado que la monarquía de este país llega a ser monarquía porque Estados Unidos quiso que fuera monarquía. El rey era dicen los papeles de Wikileaks, que son cables que se mandan de la embajada, era un espía de Estados Unidos en el Estado español, y él, como se supone que había pasado tanta hambre, tanta necesidad, y lo que quería ser rey como fuera, pues fue el que regaló, que montó la Marcha Verde, no la permitió, sino la montó con el dinero de Arabia Saudí, con el rey Hassan II de Marruecos, montó la Marcha Verde, le regaló. Por eso al rey le regalan tantas cosas en Marruecos, le regalan Palacete en Marrakech, le regalan a Corina no sé cuánto, porque le regaló el Sáhara Occidental, y estuvo a punto de regalar Ceuta y de regalar Melilla a Marruecos. Melilla del tirón para Marruecos en 2 días, y y Ceuta con 4 o 5 años de una especie de ciudad como era Tánger en aquella época, internacional, bajo varias tutelas. Eso es el rey de España, y eso lo sabemos no porque se han desclasificado papeles en España, que son absolutamente todavía, están ocultos, están censurados, están metidos en cajas que pone no abrir. Mientras que gracias a Wikileaks sabemos un montón de cosas de la transición que todavía no se han publicado del todo, pero que gracias a Wikileaks las podemos ir por lo menos sabiendo por dónde iban esos tiros, ¿no? Con relación, por ejemplo, a lo que comentabas, también se vende la dignidad, ¿no? No solamente se venden los políticos, la economía y los recursos naturales de un país, ¿no? Y el caso más escandaloso, y por lo que concierne a nosotros, ¿no?, el caso, digamos, del regalo de Sáhara, ¿no?, que sale ahí el tema, ¿no?, a Marruecos, ¿no? En este gobierno también el más alabado y el más progresista de la historia de España, ¿no? La forma en que se da la autonomía, digamos, la administración, por decirlo así, en contra del derecho internacional, en un conflicto en el que tú estás intentando, por una parte, argumentar que Ucrania tiene el derecho a defenderse a no sé qué y no sé cuánto, y por otra parte está impidiendo una resolución de Naciones Unidas que le da toda la razón al pueblo saharaui, ¿no? Y sobre todo con los vínculos que ese pueblo saharaui ha tenido siempre con el pueblo español, y más todavía incluso con el pueblo andaluz, ¿no? ¿Cuántos veranos han venido aquí cientos y cientos de niños saharauis a pasar sus vacaciones? Esos lazos de amistad, de relaciones entre el Frente Polisario, los miembros de la República, su familia, con los niños, en fin. Ese tipo de cosas, ¿no?, la verdad es que es una auténtica vergüenza, ¿no? Porque eso es vender la dignidad. Ya no solamente estamos vendiendo recursos naturales o políticos y tal. Y vendiendo a los saharauis que le ha entregado este gobierno al gobierno de Marruecos, que están y además sin derecho, porque ese no es un derecho nuestro, es un derecho que tienen ellos, ¿no? Pues si fuera un derecho nuestro,
No es un derecho que tiene el gobierno español. El gobierno español lo que tiene que hacer es, desde el principio, porque además lo dice así la ONU, es administrar el referéndum para que el pueblo saharaui pueda autodeterminarse y que sea él que libremente pues fije su propio destino, ¿no? Hasta ahí hemos llegado. Cuando yo antes me refería a que cómo te pueden buscar las cosquillas para... ¿Se acordáis de Juan Clavero? Sí, la que le montaron. La que le montaron. Ahí pasa que se pudo defender, pero Juan Clavero ya no es el mismo desde entonces. Pero la portada del País, ¿Eh? la portada del País con líder ecologista... Líder ecologista vendiendo droga, ¿no? No me recuerdo cómo era la portada, pero se encuentra cocaína, ¿no era? Cocaína en el coche del líder ecologista, ¿no? Claro. Esa portada está para siempre. Esa portada está para siempre. O sea, pero digo que lo que estaba hablando antes, que podía parecer un poquito de ciencia ficción, no es ciencia ficción. Nos ha pasado a nosotros aquí, simplemente porque en Benamahoma él no quería que una finca hubiera, y parece ser que había incluso gente del orden público metido por medio, o sea que tampoco... La Guardia Civil está Hombre, es que si le pones a los 10 minutos, a los 5 minutos de meterle el paquete, aparece la Guardia Civil, evidentemente. No, yo creo que incluso si se adelanta, llegan antes que el paquete. Está grabado, o sea, los guardias civiles siguen en la calle, evidentemente después de haber hecho un cohete ilegal de ese tipo. Está grabado por una gasolinera, por una cámara de una gasolinera. La Guardia Civil reunido con el tipo que metió los drogas. Por eso digo que eso que no es ciencia ficción, sino que lo tenemos aquí y si no lo hacen es porque nosotros no les merecemos demasiado todavía. No somos peligrosos. No somos peligrosos, somos un poquito traviesos nada más, ¿no? Pero cuando Juan Clavero les quiso tocar, le dijeron no. Y eso, si a esa escala son capaces de hacer eso, a la escala de Wikileaks o de dirigentes políticos, mueren. No hace falta llegar a lo del Lumumba, el Che o Torrijos o tantos otros desaparecidos o asesinados directamente. Hace escasos días, Nueva Zelanda han despedido a un periodista en una radio nacional, por atreverse a editar una información de Reuters. O sea, simplemente añadirle 2 pinceladas de su propia cosecha a una referencia que ya viene publicada por Reuters. Y se va a la calle. O sea que... Y eso también tiene que ver un poco con el acto de hoy, porque no todos los periodistas están donde tienen que estar, ¿no? Como decía Lula, ¿no? Están en otro sitio porque, tenemos que decirlo, evidentemente lo que tienen, como posiblemente gran parte de la sociedad, es miedo. Pero los periodistas son los dirigentes políticos, son los dirigentes sindicales. ¿Pasas por aquí? ¿No pasas? Sí, pero cuando alguien hace una crítica a un medio de comunicación por información falsa o por persecución hacia un partido político concreto, etcétera, salen todos los medios corporativamente a defenderlo a muerte. Sin embargo, con Julian Assange o con Pablo González, muy tímidamente o callados. O colaborando, diciendo, menudo debe ser vasco y además ruso. Este acto debía haber sido la Asociación de la Prensa. Ese era su sitio. Y que esto estuviera lleno de periodistas. Y que la calle ahora estuviera llena de periodistas. Pero me temo que no. El miedo... Guarda la viña, dice. Sí, el medio adoctrina mucho. Uno de los recursos que sobre este tema se ha estado utilizando por parte de los medios para crear ahí una fosa es que Julian Assange no es periodista. Y por tanto él no se dedica al tema de la información, ¿no? Y hay una periodista, no sé si es australiana, ¿no? Caitlin Johnstone, que dice, pues si este no es periodista, tenerlo muy claro, es el mejor periodista del mundo, ¿no? Y mira que pudiéramos citar aquí montones. Yo estaba citando antes el caso de Elbert, por cierto, que Elbert estuvo también en el juicio de Assange, estuvo declarando, porque una de las acusaciones que creo que alguno no sé si era... cuando se le acusa a Julian Assange de que
había distribuido esos cientos de miles de documentos sin ningún tipo de criba y que ponía en peligro la seguridad de agentes o militares o de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ese argumento lo desmonta en el juicio el propio Dan Elber cuando comenta de que él cribó a muchos, pero dejó incluso a un íntimo amigo suyo, lo dejó en los papeles, por muy amigo que fuera, porque era un traidor. Entonces, haciendo una declaración a favor, digamos, y como aquí se ha dicho, efectivamente, se cribaron documentación para evitar también el que se pudiera localizar a filtradores, a personas y tal, para evitar que pudieran peligrar su seguridad, ¿no? Todo eso... También se lo merecía, por traidores. Entonces, ¿cómo se establece, digamos, esa fosa? Dice, no, que este es un señor que no es periodista, es un informático, lunático, además, como también tiene síntomas de Asperger y no sé qué, y es muy raro, ¿no? Pues entonces, el ataque, pues viene, bueno, desde Suecia, ¿no? La que se le montó, ¿no? Pero siempre ha sido un ataque para diferenciar lo que es el mundo, ¿no? Del periodismo y corporativo, etcétera, etcétera, a lo que son estos locos, ¿no? Que se dedican a... Y esos locos, pues son... Si aquí mencionamos el caso de Dan Elber con los papeles del Pentágono, el caso de Julian Assange, el caso de Snowden, el caso de... que muchos de ellos ni son periodistas, pero son aquellos que han posibilitado el que cientos de miles de documentos lleguen a la opinión pública. ¿Y eso qué es? Que los periodistas no lo han hecho. ¿Y eso qué es? Eso no es información y además no es la verdad bruta, real, la que nos ha dado en toda la cara. Además se han aprovechado esos medios, se han aprovechado durante mucho tiempo de esas filtraciones, han ganado mucho dinero publicando y después se han callado como putas. Y ahora hago yo una pregunta. ¿Ha servido para algo? ¿Ha servido para algo? ¿El mundo ha cambiado algo jugándose la vida? Creo que sí. Creo que sí. Dímelo. ¿En qué ha cambiado? Dan una esperanza. Hay personas como hoy, este grupo de personas se han dado cuenta de que hay periodistas que sí cuentan la verdad y hay que defenderlos. Y para mí es algo muy importante. Somos 20. Somos 20, pero hay personas por todo el mundo. Es que yo creo que tenía que haber una reacción más grande. Sí, por supuesto. Pero la cuestión, yo creo que él ha hecho lo que ha creído que debía hacer, perfecto. Ahora, objetivamente, lo que tú estás diciendo, bueno, no ha modificado las relaciones de poder y de fuerza de los pueblos frente al sistema dominante, frente al capitalismo, al imperialismo. Entonces, bueno, yo creo que es responsabilidad de eso que se llama izquierda, más progre, menos progre, más ortodoxa, llámale como quieras, es decir, del movimiento obrero y popular de los pueblos, de transformar esto. Y solo hay una manera, que es la que se ha hecho toda la historia. Es decir, yo no encuentro otra, por más que he mirado, desde el libro de verde de Gaddafi a la socialdemocracia moderna, al eurocomunismo y ninguna me ha parecido que sirva. Es decir, o tomamos el poder como pueblos, como clases, o acaba la humanidad. No nosotros, no. Acaban con la humanidad. Y yo creo que pasos como los que ha dado Julian Assange y tantos hombres y mujeres a lo largo del mundo, yo creo que valen la pena. Sí. Que hoy él está en la cárcel, muchos están enterrados o desaparecidos. Entonces, yo creo que sí vale la pena. Otra cosa es que, como decía el Che, que el que venga detrás coja el fusil, porque de lo contrario... Una cosita. Sí. Teníamos que ir terminando, porque son ya las 8 menos cuarto. La última. Venga. Un par de cositas y venga. Sabiendo por el otro lado, ¿no? Es decir, la destrucción, ¿no? El ataque y la destrucción que se ha producido
contra Pablo Iglesias y Irene Montero, por ejemplo, ¿no? Es decir, ha sido brutal, ¿no? El ataque que han recibido ha sido impresionante. Es verdad que han cometido errores y esos errores han sido aprovechados y altavoceados y demás, pero ha sido una auténtica persecución. Existió, algunos recordaréis, la persecución a Julio Anguita. No sé si recordáis, un año entero publicando todos los días fotos y noticias negativas en el país sobre Julio Anguita. Y bueno, hay otros casos, ¿no? Pero ahora con la diversidad de medios que hay y demás, el ataque a estos personajes ha sido auténticamente brutal, ¿no? En lo personal, en lo político, en todo, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a un enemigo muy peligroso, ¿no? Y hay que ser inteligentes, ¿no? Hay que ser inteligentes también en cómo hacemos las cosas para combatirlo, ¿eh? Sí, Adillo. Bueno, que yo espero y me gustaría que no saliéramos aquí sabiendo que el trabajo... Tengo buena voz. Creo que no, pero bueno. Y no se graba. Buenas tardes, soy Manolo Padillo, militante de aquí de Jerez de las asociaciones por la transformación. Que yo creo que no deberíamos de salir aquí decaídos, ¿no? Porque si salimos decaídos significa que no tenemos esperanza. Entonces, aunque seamos pocos, es bueno que ayudarnos a nosotros mismos con ese cerebro que tenemos, que tiene la capacidad de hundirnos, pero también tiene la capacidad de elevarnos, si confiamos en nosotros y en la capacidad de unión y de trabajo en común, y de asociarnos fundamentalmente por las cuestiones que nos afectan y nos mueven a trabajar, como son la cuestión de las personas, las sociedades, los pueblos y los cuidados de la madre naturaleza, de la naturaleza que somos. Somos agua, somos tierra, somos aire. Sin nada de eso somos materia en definitiva. Entonces, si nos damos cuenta, es trabajar por los cuidados integrales, es decir, y también darnos cuenta que el capitalismo nos ha llevado prácticamente a un colapso y hemos caído en la trampa del productivismo y el consumismo. Y yo estoy también dentro de todos los temas de la libertad, la dignidad, la justicia, no dejar también de hablar de la actividad ecologista y la línea que hay que emprender del decrecimiento económico. Hemos caído en la trampa del productivismo y el consumismo. Y tenemos ahora en la clase obrera tantas horas de trabajo como se tenía en el siglo XIX, 50 y 60 horas. Ese es un camino que hay que abrir, la del decrecimiento económico, para hacer posible la vida de la humanidad junto con el planeta Tierra. Entonces, salir de aquí con confianza, el trabajo es bastante fuerte, pero trabajar unido, con militancia, con formación, que es fundamental la formación militante. A mí me da mucha pena que he ido a 2 encuentros y parece que ya los militantes de la calle de base ya no somos escuchados, sino expertos en no sé qué, en máster no sé qué, tiene tantas carreras. Y si no tienes carrera, pues no eres nada. Y ahora, digo, en todas las izquierdas, yo no sé qué que se han contaminado de un capitalismo absurdo en lo racional. ¿Para qué tenemos la mente, Dios? De que, bueno, todos son presentes primero, ¿no? Como ¿en qué militan? ¿Dónde está? No. Tiene tantos títulos universitarios, ha ido a tantas universidades, pero ¿dónde está tu acción y tu trabajo de corazón, de alma, de sentimiento, de espíritu, de trabajar por los empobrecidos y trabajar por los oprimidos y empobrecidos del mundo? ¿Para eso hace falta tantos títulos? Pues yo en el año 83, lo que llegué como el mayor de 10 hermanos que me he criado en el siglo y nos quedamos huérfanos. Mi madre con 42 años, nada más que hice a base de esfuerzo sacar la diplomatura de graduado social. Y nunca he dicho nada de eso. Simplemente dije para adentro, para mí, yo esto lo quiero dedicar a la clase obrera. Y ahora ya tengo 70 años y aquí sigo.
De modo que esperanza, confianza y unidad entre nosotros y dejarnos de mirarnos a los ojos y hablarnos de verdad, no con desconfianza, no con rencores, hablarnos de verdad, con sentimiento, con cariño, con afabilidad. Yo tengo más fallo que una escopeta caña, soy absolutamente imperfecto, pero no quiero ser traidor a la opción que tomé desde muy pequeñito. Muchas gracias por escucharme. Y ánimo. Y 20 personas hoy no es tampoco, no nos equivoquemos, está muy bien. Lo habéis hecho muy bien. A mí me gustaría, antes de irnos, darle, aunque sea, que le llegue por el aula, darle un aplauso para Julián y para Pablo por el coraje que han tenido, por el valor que tienen y para que aguanten. ¡Libertad ya! Todos los lunes en la plaza del Cabildo. Yo. Julian Assange y Pablo González, su delito es la verdad. Por la libertad de Julian Assange y por la libertad de Pablo González, contra la extradición de Assange a Estados Unidos. Los casos de Julian Assange y Pablo González demuestran que los derechos humanos en el Occidente son una farsa cuando te metes con los poderosos. Julian Assange lleva ya más de 4 años en una prisión de alta seguridad en Londres, a la espera de ser extraditado a Estados Unidos. Allí se enfrenta a un juicio por presunta revelación de secretos y a una condena de 175 años de cárcel. Antes de Londres, soportó 7 años de casi prisión en la Embajada de Ecuador en Londres. El delito de Julian Assange está más claro que el agua. Dijo la verdad, demasiado a menudo, demasiado alto, y en algún momento el suelo se calentó bajo los pies de los poderosos. Por muchas razones, el caso de Julian Assange es un caso de flagrante fracaso de la justicia y un escándalo para los derechos humanos en Europa. En ningún otro caso se acumulan tanto las rarezas y los fallos del sistema judicial. En ningún otro caso se acumulan, en ningún que Julian Assange sea probablemente el periodista más importante de las últimas décadas, denunciante de una serie de crímenes de guerra y de corrupción al más alto nivel del Estado, premiado muchas veces y nunca refutado. Convierte su caso en un juicio político y a él en un mártir del Occidente libre, que está sufriendo un martirio en el Guantánamo británico. Ya lo señaló hace años el ex representante especial de la ONU para la tortura. Julian Assange está sometido a una cruel tortura psicológica que lo corroe y empeora cada vez más su salud. Sus manipuladores en Estados Unidos aceptan que morirá. El caso Assange es también una advertencia a los colegas periodistas para que no se cedan en su búsqueda de la verdad. Julian Assange se ha convertido en un barómetro de los derechos humanos en un Occidente supuestamente tan libre. Su estado de salud es también la curva de temperatura de nuestra libertad. En su persona culminan precisamente las preguntas contemporáneas sobre el estado de la democracia que podrían preocupar a la opinión pública. ¿Qué pasa con la soberanía del ciudadano
en una democracia cuando la crítica a los políticos poderosos, los servicios secretos y las operaciones militares se castiga con la privación de libertad? Por definición, no puede haber disidentes en una democracia, porque en una democracia el individuo mismo es el portador de la soberanía y la desviación del consenso mayoritario es una expresión de esa soberanía. Como no podéis refutar a Assange, intentáis silenciarlo de otras maneras. ¿Qué pasa con el principio de transparencia? Sin derecho a la verdad no hay libertad. Sin acceso privilegiado a la verdad, el ciudadano no puede tomar decisiones. El caso de Julian Assange ilumina con dureza la tarea cívica que ninguno de nosotros puede eludir. Tenemos que salvar una democracia moribunda y todo lo que va unido a ella. Una prensa enferma, un poder judicial partidista, el decaído espíritu democrático. Solo si se invierten las condiciones actuales tendremos nosotros y Julian Assange, nosotros y Pablo González, nosotros y los periodistas encarcelados o amenazados una oportunidad de libertad. Solo en la medida en que luchemos por nuestra libertad, liberaremos también a Julian Assange pieza a pieza. La mejor manera de hacerlo es siguiendo su esclarecedor ejemplo y denunciando los abusos con toda claridad. Confiemos en que la luz del sol de la transparencia es el mejor desinfectante que tenemos a nuestra disposición. Solo así los derechos humanos volverán a brillar y se revelarán como lo que realmente son, derechos garantizados y exigibles del individuo frente al Estado, en lugar de frases untuosas en tiempos de vacas flacas. Libertad para Julian Assange, no a la extradición a Estados Unidos. Borrell, alto representante para la política exterior de la Unión Europea. Pedro Sánchez, señor Álvarez, señora Robles, responsables del gobierno en funciones, ¿qué hacéis por la liberación de Pablo González, detenido durante más de 16 meses sin cargos en Polonia, simplemente por ejercer su profesión? ¿Cuándo también para vosotros las palabras derecho a la información, democracia y libertad dejarán de ser palabras vacías y se convertirán en una exigencia real? Libertad inmediata para Pablo González, cuyos delitos no son otros que ser periodista, tener una doble nacionalidad y ejercer libremente su profesión. ¡Libertad Assange! ¡Libertad Pablo! ¡Cárcel a los genocidas! Esto no es un jardín, señor Borrell, esto es una pocilga. Muy bien. A todas las personas que han venido aquí hoy, lo que hacemos con Julian Assange es algo para todos nuestra libertad. Sin tener una prensa libre, ninguna de nosotros estamos somos libres, perdona. Me alegro muchísimo de conocer a tantas personas muy buenas que están aquí para la lucha. Hay que seguir luchando para Julian Assange. Hay que seguir luchando para toda nuestra libertad y una prensa libre. Gracias. Y recordemos que es la misma lucha, los 6 de la Suiza, los 7 de Zaragoza y tantos y tantas compañeras y compañeros presos o por entrar en prisión por pelear. Es el mismo sistema en que encarcela, el que explota y el que roba a los pueblos. Claro cuál es la situación. Vivimos en un mundo, dicen, libre, en un maravilloso jardín, dice el vocero de la patronal, de la clase dominante en Europa, señor Borrell. Y ese es uno de los problemas, no al señor Borrell, que hay muchos Borreles, el que sea esa clase dominante la que controle el sistema, controle la sociedad, nos explote y imponga sus leyes de clase.
Y nosotros, desarmados ideológicamente, desmovilizados, sufrimos las consecuencias y o nos organizamos, no importa dónde y cómo, con nuestros compañeros de clase siempre, o de lo contrario lo pagaremos, ya lo estamos haciendo, ya lo estamos sufriendo muy caro. No importa que seamos anarquistas, que seamos comunistas, que seamos socialistas, somos parte de la misma clase y o luchamos juntos o nos matas por separado. Lo estamos viendo no solamente con Assange y con Pablo, sino con los casos que decía antes de los compañeros de la Suiza, los de Zaragoza y tantos otros. No hace tanto que Alfon salió de la cárcel después de estar unos pocos de años por un montaje policial. Y así, ¿cuánta gente, cuántos hombres y mujeres de nuestra clase tenemos? No solamente represaliados y en la cárcel, sino imputados con multas, explotados, despedidos en sus trabajos, sin empleo. Y esto, si no lo frenamos, continúa. Es una cuestión de supervivencia que la clase trabajadora tenga el poder. Muchas gracias. Es algo que me nace del corazón y me gustaría que me acompañara, ¿vale? Habrá un día en que Todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Esto era lo que me nacía del corazón, porque en concreto con Julian Assange, yo la verdad, desde que este hombre está en la situación en que está, pues que son ya 11 años, entre una cosa y otra, yo a este hombre, la verdad, pienso mucho en su madre, por ejemplo, y pienso mucho en él, porque lo que ha hecho es velar por nuestros derechos, lo que ha hecho es dotarnos de conocimiento, porque eso es lo que más nos ata, y lo que más nos hace esclavos, ser ignorantes. Entonces yo creo que es algo... Yo este hombre lo tengo muy suscrito dentro de mí, la verdad. Y bueno, ahora con la añadidura de Pablo González, pues que además es nacional nuestro, pues de la misma manera, ¿vale? Esta es la justicia de la clase dominante. Los que denuncian los crímenes están en prisión y los genocidas disfrutan de poder y libertad. Alzando al perezoso, sumando a los demás, vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad, vamos a andar para llegar a la vida. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, yo creo que somos, vamos, que no somos tan pocos, porque luego al final de la concentración, digamos, yo me niego a irme con un sentimiento de pesimismo, ¿no? Que somos pocos, somos los que somos y podemos ser los que queramos, podemos ser multitud. Hay algo ahí que me choca mucho, ¿no? Supongo que ustedes también, más de uno o más de una que no lo ha comentado. Pero los papeles, estos que salieron, ¿no? De lo que hizo el ejército de los Estados Unidos y demás, en Guantánamo, en Afganistán, en Wikileaks, estos papeles luego salieron publicados en El País, en The Guardian, en Der Spiegel, y bueno, nadie, ningún abogado, ninguna fiscalía, nadie lo denunció. Es decir, que eran verdad. Es curioso que los medios hicieron ese negocio, cuando lo publicaron, vendieron lo que pudieron vender, fueron portadas en televisión, la televisión y demás, y sin embargo, quien lo levantó está en la cárcel. Esto es demasiado contradictorio. No sé si, yo supongo que habréis quedado en la cuenta, ¿no? Pero esto choca mucho, ¿no? Esto es lo que nos están dando una lección, me decía, a quedarnos callados. Y yo creo que no.
Si un sentido tiene la vida es poder decir lo que uno piensa y que nadie lo controle a uno, ni uno mismo, que es lo que está pasando, que nos controlamos a nosotros mismos, ya es, digamos, como algo más, ¿no? Que es algo nocivo, ¿no? Para la vida. Pues nada, eso nada más. Gracias. ¡Libertad Assange! ¡Libertad Pablo ya! ¡Libertad! 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 ¡Libertad Assange y Pablo! ¡Libertad Assange y Pablo! ¡Libertad! 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 ¡Libertad!